Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, resumen. Permítanme que, con suma delicadeza, les revele un pequeño secreto que, aunque muchos ya conozcan, a otros les resultará tan innovador como el botón de pausa en una maratón de Netflix. Resulta que ese encantador manual de manipulación disfrazado de guía de autoayuda famoso, Cómo ganar amigos e influir a las personas, es considerado una obra maestra por una razón. Aunque sí, conectar las palabras ganar, amigos e influencia en un solo título puede desatar imágenes de grupos clandestinos, catadores de cerveza artesanal o jugar a Dungeons and Dragons con estrategias dudosas. En realidad, ese libro te proporciona instrucciones útiles para triunfar en la vida. Te entregará algunas perlas de sabiduría como sé amable, escucha más, habla menos, valora a las personas, ofrece sinceros elogios, lleva a la gente a pensar que tu excelente idea fue suya y, mi favorito, nunca, jamás critiques a alguien, preferentemente antes de que suene tu alarma y puedas evitar la tentación de darle un codazo a tu pareja por roncar como un motosierra. Lo más impactante de todo esto, ¿saben qué es? Que contrariamente a lo que podríamos pensar, dichas reglas simplemente nos llevan de vuelta a los rudimentos más esenciales de la civilidad y la empatía, a mejorar las relaciones interpersonales. Ser amable, apreciar a otros y escuchar más no solo es inteligente, es simplemente decente. Pero claro, estas normas pasaron desapercibidas durante tanto tiempo que cuando Dale Carnegie las reunió en un libro, todos alucinaron como si hubiera inventado la rueda. Desde entonces, este libro está siendo devorado vorazmente por empresarios, amas de casa, estudiantes y cualquiera que busque un atajo hacia la fama, el éxito y la dominación al estilo Dale Carnegie. Así que, queridos amigos, ahí lo tienen. El camino hacia la victoria y el reconocimiento universal reside en la bondad. Como si fuera un secreto guardado en una caverna de Alí Babá, solo esperando a que el individuo correcto lo encuentre. Y para aquellos de ustedes que todavía dudan si desempolvar ese ejemplar de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas que su tío peculiar les regaló en su cumpleaños número 14, déjenme decirles una cosa. Realmente vale la pena. Este libro, una guía de autoayuda escrita por Dale Carnegie en 1936, ofrece una visión práctica de cómo mejorar las habilidades de comunicación y relación con los demás. A pesar del hecho de que Carnegie escribió este libro hace más de 80 años, los principios subyacentes siguen siendo tan relevantes hoy como lo eran cuando fueron escritos por primera vez. En su esencia, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas enseña a los lectores a ser personas agradables, atractivas y respetuosas, conceptos intemporales que trascienden los cambios en la sociedad y la cultura. Las técnicas y consejos que Carnegie ofrece en el libro son increíblemente útiles, tanto para situaciones sociales como comerciales. Incluso si uno no está de acuerdo con todo lo que Carnegie sugiere, hay algo valioso que se puede obtener y aplicar a cualquier situación de la vida. En resumen, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas es un libro que no solo te ayuda a mejorar tus habilidades de comunicación, sino que también te ayuda a entender a los demás a un nivel más profundo. No es un libro lleno de trucos o tácticas manipuladoras. Es más bien un manual sobre cómo tratar a las personas con respeto y amabilidad, y cómo hacer que se sientan valoradas e importantes. Entonces sí, por favor, desempolven ese viejo ejemplar. Y si no lo tienen, considere comprarlo, prestarlo en una biblioteca o leerlo de manera digital. Los conocimientos que obtendrás de este libro podrían cambiar tu vida y tus interacciones con los demás de formas que nunca imaginaste. Sé amable. Bueno, según el libro Ser amable, no es solo sonreír y decir por favor y gracias todo el tiempo. No. Ser amable va mucho más allá de eso. Significa realmente tomar el tiempo para escuchar a los demás,
mostrar interés genuino por lo que tienen que decir y tratar a los demás con respeto y consideración. Parece simple, ¿verdad? Pero vamos, seamos honestos. A veces es más fácil fingir que estamos interesados en lo que alguien nos está diciendo que realmente detenernos y prestarles atención. Pero aquí está la verdad desagradable. La gente no es tonta. Pueden oler a un falso a kilómetros de distancia. Así que si realmente quieres influir en las personas y ganarte su amistad, tienes que ser auténticamente amable. Es un concepto revolucionario, lo sé. El libro también menciona la importancia de recordar los nombres de las personas y elogiar sinceramente a los demás. Porque vamos, a todos nos gusta que nos recuerden el nombre, ¿verdad? Y recibir un cumplido genuino de vez en cuando seguro que nos levanta el ánimo. Así que si realmente quieres dejar una impresión duradera en alguien, el simple acto de recordar su nombre y hacerles un cumplido puede hacer maravillas. Pero por supuesto, esto no significa que debas andar por la vida fingiendo ser amable solo para obtener algo a cambio. No, no es así como funciona. La verdadera amabilidad viene del corazón y se basa en el deseo genuino de conectarse con los demás y hacer del mundo un lugar mejor. Entonces, en resumen, ser amable, según el libro de Carnegie, significa ser auténticamente atento, respetuoso y considerado con los demás. Significa recordar los nombres de las personas, elogiar sinceramente y mostrar interés genuino en las vidas de los demás. Y sí, puede parecer un poco cliché, pero el hecho es que la amabilidad todavía hace girar al mundo. No es solo una frase pegajosa que se dice por cortesía, sino un estilo de vida que puede mejorar tus relaciones personales y profesionales y, en última instancia, hacerte una persona más feliz y satisfactoria. Así que, sí, sé amable. Es la nueva moda, cariño. ¿Qué significa valora a las personas según el libro como ganar amigo e influir sobre las personas? Si hay algo que he aprendido de leer Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, es el valor de realmente prestar atención a las personas. No estoy hablando de simplemente escuchar a medias mientras revisas tu teléfono, estoy hablando de realmente valorar lo que dicen y estar presente en la conversación. Y no vale simplemente asentir con la cabeza y murmurar sí, sí. Cada vez que alguien habla, eso es como fingir escuchar mientras estás planeando mentalmente tu próxima escapada a la playa. Valora a las personas significa escuchar con el corazón, entender sus necesidades, preocupaciones y sueños. Significa demostrar empatía real y no solo simularla. Por supuesto, esto no significa que debas convertirte en un psicólogo de 3 al cuarto y comenzar a analizar cada palabra que sale de la boca de alguien, pero definitivamente ayuda a tener una mentalidad más abierta y compasiva. Y además, ¿no es agradable sentirse verdaderamente escuchado y comprendido? A todos nos gusta que nos tomen en cuenta, que nos muestren interés real y que no simulemos importarles. Recuerdo haber leído que a las personas les encanta escuchar su propio nombre, y la verdad es que es cierto. ¿Quién no se siente halagado cuando alguien recuerda su nombre y demuestra que realmente se preocupan por ti? Valora a las personas es simplemente tener una actitud de respeto y aprecio hacia quienes nos rodean, lo que en definitiva nos llevará a construir relaciones más sólidas y satisfactorias. Entonces, la próxima vez que te encuentres en una conversación, asegúrate de estar realmente presente y demostrar a la otra persona que realmente te importa lo que tienen para decir. Y quién sabe, tal vez coseches un par de amigos e influencias en el camino. Vale la pena intentarlo. Escucha más, habla menos. Escuchar más y hablar menos es una lección que todos necesitamos aprender en algún momento de nuestras vidas. Seguro, todos conocemos a esa persona que parece tenerle amor a la voz de sí mismo y no puede dejar de hablar sobre sus propias hazañas. Pero adivinen qué, nadie quiere escuchar a alguien hablar sobre sí mismo todo el tiempo. Por eso, el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas nos recuerda la importancia de escuchar activamente a los demás. No se trata solo de quedarnos callados mientras esperamos nuestro turno para hablar,
sino de realmente prestar atención a lo que la otra persona está diciendo. ¿Quién hubiera pensado que el secreto para ganar amigos e influir sobre las personas está en cerrar la boca y abrir los oídos? Pero tiene sentido, ¿no? La gente ama ser escuchada y sentir que sus pensamientos y sentimientos son validados. Así que la próxima vez que estés en una conversación, intenta resistir la urgencia de interrumpir con una anécdota propia y en su lugar haz una pregunta o muestra interés genuino en lo que la otra persona está compartiendo. Te garantizo que harás una mejor impresión que el parlanchín de la fiesta. Además, ¿quién sabe qué joyas de sabiduría podrías encontrar si dejas de hablar y empiezas a escuchar? A lo mejor descubres que el viejito de al lado tiene una historia increíble de cómo conoció a su esposa, o la chica de tu clase tiene una teoría genial sobre la vida en otros planetas. No subestimes el poder de la escucha activa. No solo te ayudará a conectar con las personas en un nivel más profundo, sino que también te convertirá en un pozo de conocimiento y anécdotas interesantes. Serás el amigo al que todos querrán contarle sus secretos y confidencias, porque sabrán que realmente los estás escuchando. Y no hay mejor manera de influir sobre las personas que siendo el confidente en el que confían sus pensamientos más profundos. Así que la próxima vez que estés en una reunión social o en una conversación con un amigo, recuerda la sabiduría atemporal de escucha más, habla menos. No solo te hará parecer más encantador y carismático, sino que también te llevará a descubrir un mundo de historias y experiencias que de otra manera podrías haber ignorado. Y quién sabe, a lo mejor terminas haciendo nuevos amigos o influenciando a alguien de una manera que nunca imaginaste. Además, al escuchar más y hablar menos, demostrarás respeto y consideración hacia los demás, lo que fortalecerá tus relaciones interpersonales. Recuerda, la verdadera comunicación no se trata solo de expresar tus propias ideas, sino también de comprender y aceptar las ideas de los demás. Así que la próxima vez que te encuentres en una conversación, haz el esfuerzo de escuchar activamente, muestra interés genuino en lo que la otra persona tiene que decir y verás cómo las conexiones se fortalecen y las oportunidades se abren. En resumen, practicar el arte de escuchar más y hablar menos no solo te convertirá en una persona más encantadora y carismática, sino que también te llevará a descubrir un mundo de oportunidades y conexiones que de otra manera podrías haber pasado por alto. No subestimes el poder de escuchar, puede cambiar tu vida. Ofrece elogios sinceros. Si estás tratando de impresionar a tus amigos e influir en las personas, el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas te ofrece algunos consejos brillantes. Uno de los consejos más logrados es ofrecer elogios sinceros. ¿Pero qué son los elogios sinceros? Bueno, no se trata de decirle a tu amigo que su nueva camiseta es interesante, cuando en realidad parece que se la ha comido un oso. No, es más bien darle un cumplido auténtico y genuino encomio, enfocado en algo que realmente admiras de esa persona. Por ejemplo, si tu amigo ha estado trabajando duro en el gimnasio y ha logrado unos bíceps dignos de Hulk, no dudes en alabarlo por su dedicación y esfuerzo. Y recuerda, la clave está en ser honesto. No elogies porque sí, elogia porque de verdad crees en ello. No querrás parecer falso o manipulador, ¿verdad? Así que, ya sabes, piensa bien cuáles son esas virtudes o logros que merecen ser reconocidos y exprésalos con sinceridad. Al final, todos queremos ser apreciados y reconocidos por nuestras fortalezas. Y quién sabe, tal vez tu elogio sea el impulso que esa persona necesita para seguir adelante y alcanzar nuevas metas. Así que, si quieres ganarte a tus amigos y tener influencia sobre ellos, no escatimes en elogios sinceros. Pero recuerda, la honestidad es siempre la mejor política, hasta cuando se trata de halagos. Nunca, jamás, critiques a alguien. Así que digamos que estás leyendo Cómo ganar amigos e influir sobre las personas y te encuentras con la regla de oro de Dale Carnegie.
Nunca, jamás, critiques a alguien. Y piensas, ¿en serio? ¿Nunca, jamás? ¿Ni siquiera cuando mi compañero de trabajo insiste en chuparse el dedo en la oficina? Pero antes de que empieces a señalar con el dedo y a criticar, ironía, déjame explicarte por qué esta regla es de oro. Verás, la crítica es como un boomerang, siempre regresa a ti. Si criticas a alguien, es muy probable que te encuentres en el extremo receptor de la crítica en algún momento. Además, cuando criticas a alguien, en lugar de ganarte su simpatía, lo único que logras es crear un ambiente tenso y hostil. Es mejor aplicar la regla de oro y encontrar una manera más amable y constructiva de comunicar tus preocupaciones. Si realmente necesitas decir algo, intenta hacerlo de forma diplomática y con empatía. Después de todo, ¿quién no prefiere una crítica envuelta en un lindo lazo de empatía? Entonces, la próxima vez que te encuentres a punto de lanzar una crítica, recuerda la regla de oro de Carnegie y busca una forma más amable de abordar la situación. Tu yo futuro te lo agradecerá. Ahora bien, puede que te estés preguntando cómo es posible seguir esta regla en un mundo donde la crítica parece ser la moneda corriente. Pero piénsalo de esta manera. Si todos siguiéramos la regla de oro de Carnegie, el mundo sería un lugar mucho más amable y empático. Imagina un mundo donde, en lugar de criticar, nos tomáramos el tiempo para entender las situaciones desde diferentes perspectivas y buscáramos soluciones constructivas. Suena casi utópico, ¿verdad? Pero no tiene por qué serlo. Solo requiere un poco de esfuerzo y paciencia para cambiar nuestro enfoque crítico por uno más compasivo. Entonces, la próxima vez que sientas que una crítica está a punto de salir disparada de tu boca, tómate un momento para reflexionar sobre cómo podrías abordar la situación de manera más positiva. Recuerda, la crítica es como una patata caliente. Nadie quiere quedarse con ella. Así que mejor sigue la sabiduría de Carnegie y busca formas más respetuosas de comunicarte. ¿Qué nos enseña Dale Carnegie? Dale Carnegie, conocido como el hombre de las relaciones públicas, fue un escritor y conferencista estadounidense que se volvió famoso por sus libros sobre liderazgo, ventas y cómo entablar relaciones exitosas. Su obra más conocida, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, se convirtió en un bestseller instantáneo y ha sido traducido a numerosos idiomas. Ahora, si estás pensando que suena un poco antiguo y aburrido, déjame decirte que este chico tiene consejos que siguen siendo totalmente aplicables en los tiempos modernos. Nos enseña las habilidades sociales que pueden ayudarnos a tener éxito tanto en la vida personal como profesional. Y todo esto mientras nos hace reír un poco con su estilo sarcástico y divertido. Me imagino a Dale Carnegie como ese amigo genial que siempre tiene la mejor respuesta para cada situación social incómoda. Con sus ideas ingeniosas y perspicaces, nos enseña la importancia de ser genuino, escuchar activamente y tratar a los demás con respeto. Además, sus consejos sobre cómo influir en las personas sin usar la manipulación son simplemente oro puro. Entonces, olvídate de las tácticas de ligoteo baratas que encuentras en libros de autoayuda dudosos, porque este tipo sabe cómo ganarte amigos de forma auténtica y encantadora.